¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Víctor Manuel Hernández Pérez, soy estudiante de la maestría en Educación con orientación en tutoría en la Universidad del Valle de México, Campus Puebla. El día de hoy presento mi proyecto integrador parte 2 de la materia Ontología de la Educación. Para iniciar este tema voy a hablar sobre la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de las interconexiones entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. La globalización ha logrado que los mercados se expandan a nivel internacional, lo que implica que cualquier productor compita con productores de otras partes del mundo. Esta competitividad se hace cada vez más fuerte porque se debe competir con empresas que aplican la tecnología y la innovación, entregando cada vez mejores productos producidos a bajos costos. La globalización genera varios beneficios, pero también tiene otros aspectos que no son tan provechosos para la humanidad. Por ejemplo, la afección al índice de desarrollo humano, que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, este se mide en 3 dimensiones: vivir una vida larga y saludable, tener educación y gozar de un nivel de vida digno. Ahora, al ser la globalización un fenómeno económico, político, social y tecnológico, la educación no se ve exenta de los efectos globales de la misma. Es inevitable el no vincular el sistema educativo con el aparato productivo, ya que éste considera la educación como los principales productores de capital humano. ¿Cuál es la influencia de la globalización en la educación? El hecho de formar parte de un sistema o una sociedad global genera mucha controversia, ya que mientras algunas personas consideran que una sociedad globalizada es el ideal a alcanzar, otras se sienten amenazadas porque la globalización puede llevar a la pérdida de la cultura, al que se adopte una cultura externa como una cultura propia. A partir de la globalización se han incrementado las posibilidades de adquirir mayores conocimientos tanto nacionales como internacionales. Las empresas imponen nuevas demandas al sistema educativo, lo que hace necesario medir las habilidades y el capital humano de una manera más apropiada, que certifique las competencias de los trabajadores. En ese sentido, la dinámica interna del sistema educativo no ha respondido suficientemente al desafío de la competitividad. ¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la toma de decisiones por parte del gobierno mexicano en materia de educación? La educación es influenciada por las políticas de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuyas políticas tienen como finalidad el fortalecimiento y propiciar una mejora de los programas académicos que se ofertan en las instituciones, sobre todo las de educación superior. Los efectos que se pueden destacar de acuerdo con las políticas implementadas por estos organismos son calidad y evaluación de la educación, diversificación curricular y diversificación de las fuentes de financiamiento. Para la SEP, la educación superior se considera como un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social, para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basadas en el conocimiento. Es un factor para impulsar el crecimiento del Producto Nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población. El Estado mexicano se compromete con sus ciudadanos y ante la comunidad internacional a garantizar universalmente el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad. Este Estado mexicano ha transitado por un largo camino a través del cual se reconocen grandes hitos en el desarrollo de la educación, como la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, las sucesivas ampliaciones a la escolaridad obligatoria, el rediseño de su estructura de gobierno y las sucesivas reformas educativas. Las escuelas, con sus estudiantes, docentes, directivos y toda la actividad del Estado, tiene como propósito sostenerlas y mejorar sus prácticas, ya que éstas constituyen la política educativa de México. ¿Consideras que el sistema educativo mexicano responde a los objetivos educativos globales? No.
México se enfrenta a grandes retos en cuanto a la internacionalización de los fines actuales de la educación. Sin embargo, se encuentra en camino de lograrlos, ajustando de vez en cuando su modelo educativo. Cambiar el sistema educativo es algo que no se logra de un día para otro y en nuestro país cada reforma toma su tiempo para poder ver los resultados esperados. Se podría decir que en materia educativa aún falta un gran camino por recorrer. Sin embargo, las políticas educativas y la necesidad de competir en el mundo globalizado de los estudiantes es el primer paso para poder alcanzarlo. Los estudiantes se ven obligados a saber más, a prepararse más, ya que solo de este modo pueden competir en un mercado laboral tan cambiante. A su vez, esta necesidad por competir es un impedimento, ya que las ofertas y políticas en la currícula de la educación gratuita muchas veces no son suficientes para cumplir con las altas demandas del mercado laboral, lo que obliga a los estudiantes a buscar la educación privada como una estrategia para garantizar así el logro de las habilidades y competencias requeridas. Desde mi perspectiva, el sistema educativo mexicano podría mejorar en que el financiamiento que otorga la SEP a las instituciones públicas debe de ser en base a la calidad de la educación que imparta. México se encuentra en una situación en la que no se toma en cuenta la calidad de la enseñanza, que solo importa el hecho de que se dé una mayor absorción de los aspirantes a cursar la educación, pero no se pone énfasis en que se formen profesionistas de calidad y no solo en cantidad. Y establecer un programa en el que se impulse a los docentes a elevar la calidad de la educación. Formar recursos humanos con habilidades y conocimientos que se basen en la ciencia y en las necesidades del mundo globalizado y a los avances que el mismo tiene. Eso es todo. Muchísimas gracias. Excelente noche.